Ok, estamos listos para iniciar. Bienvenidos a esta primera semana del módulo número 5 de nuestro programa de procesos, perdón, de nuestro programa de control de calidad y operaciones. El módulo se llama Procesos Industriales, adelantándoles que la clase está bien cargadita de conceptos, así que hay que irlos tomando con mucha cautela, ¿verdad? Que ojalá en la medida de lo posible todo lo vaya quedando bien clarito. Y en caso de que haya alguna duda, por favor, pues tengan toda la confianza de externarla para darle seguimiento a tiempo. Bien, vamos a ajustar aquí un poquito pantalla. Creo que ahí estamos. Bien, vamos a empezar entonces, como les decía, con algunos conceptos básicos de lo que son los procesos. Pues obviamente empezamos con el concepto como tal del proceso. Un proceso es un conjunto de recursos y de actividades interrelacionados entre sí que van a transformar elementos de entrada en elementos de salida. Entonces aquí palabras claves, se habla de recursos, se habla de actividades, se habla de transformación. Los recursos, ¿verdad? Cuando se hace referencia a estos, no solamente son elementos, llamémoslo así, materia prima, ¿verdad? En los recursos se tiene que incluir el personal, las finanzas, las instalaciones, los equipos, las técnicas, los métodos, o sea, absolutamente todo lo que la empresa necesita para poder generar un producto terminado o bien ofrecer un servicio. También tenemos el concepto de subproceso. Estos son partes bien definidas en un proceso, o sea, forman parte de un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. Es decir, el proceso en sí pues va a ser una serie de pasos, digámoslo así, ¿verdad? O de actividades que se van a realizar y muchas de esas actividades implican hacer otro proceso, pero para que me entiendan, un proceso más pequeñito, ¿verdad? Más puntual. Y en lugar de llamarle proceso pequeño, pues se le llama subproceso. Y este obviamente va a permitir que se pueda completar el ciclo del proceso como tal. Cuando hablamos de transformar, ¿verdad? Un producto, o más bien de transformar algunos recursos, generalmente lo vamos a relacionar con productos, ¿verdad? Y cuando en las empresas se fabrican productos, esto pues tiene que ver directamente con procesos. Y como vemos en esta imagen, generalmente, que obviamente esto está súper resumido, muy puntual, cuando la empresa necesita fabricar algo va a requerir de proveedores. Estos proveedores van a facilitarle una serie de materias primas, ¿verdad? Para toda la gama de productos que tienen eh, programado desarrollar o fabricar. Cuando estos productos entregados por proveedores entran a fábrica, se genera una serie de procesos. Y estos procesos, ¿verdad? Puede ser desde almacenar, cortar, pegar, embalar, o sea, los procesos son infinitos. Y cualquiera de estos representa una transformación, o sea, un cambio. Entonces, todo el recurso que ingresó, llamémoslo de alguna manera virgen, ¿verdad? Va a cambiar en ese proceso para que se pueda entregar al cliente un producto terminado. Y este producto terminado, pues obviamente hace referencia a la salida de productos. Generalmente, obviamente en estos temas, cuando hablamos de proveedor, proceso y cliente, hay toda una experiencia, ¿verdad? De valor añadido. La empresa no solamente viene y fabrica, pongámosle cualquier nombre, una jeringa, ¿verdad? Y ya, y terminó la fabricación, lo echó en una caja y lo metió en el contenedor o en el camión y ya, me desentiendo del asunto. No,
La empresa inclusive dentro del flujo de un producto debe garantizar que haya una buena experiencia por parte del cliente, ¿verdad? Que no solamente el producto cumpla con lo que él requería, sino que inclusive pueda contar con aspectos de seguimiento, de garantía, de soporte inclusive. Y todo esto conlleva lo que es el flujo del producto. Entonces aquí centralmente vamos a resaltar que para la creación de cualquier producto entra de lleno lo que es la actividad de proceso. Y procesos hay muchos. Muchos de estos obviamente van a darse en una secuencia lógica, son necesarios para que aquello que empezó o que entró como materia prima, por ejemplo, termina transformándose para ser, ¿verdad?, un producto ya terminado que viene a satisfacer a un cliente. Dicho esto, ¿verdad? Dentro de los procesos existe algo que se llaman procedimientos. Esta es una forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos, estos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad, que debe hacerse, quién debe hacerlo, cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo, qué materiales se ocupan, cuál es el equipo y los documentos que hay que utilizar como referencia o como guía, y cómo deben controlarse y registrarse todas las actividades que pertenecen a ese procedimiento. Y sabemos que en temas de calidad, para efectos de certificaciones, de comercialización a nivel internacional, los procedimientos son requisitos. Nada ni nadie puede ponerse ahí a batear, a decir, mira, voy a ponerme a hacer esta modificación en la pieza porque me parece que quedaría más bonita. No, todo va a estar regido por procedimientos. Sin procedimientos, el proceso probablemente no vaya a ser estandarizado, no vaya a ser eficiente ni efectivo. El procedimiento va a garantizar un orden en todos los resultados para que el proceso final, cuando se completa, haya cumplido de forma correcta, ¿verdad?, con el objetivo que se planteó al inicio. Y por si hubiera alguna duda acerca de la diferencia entre lo que es un proceso y un procedimiento, aquí tenemos una pequeña tablita comparativa que nos va a ayudar a aclarar aún más estos dos conceptos. Vamos a decir que el proceso transforma las entradas en salidas a través de la utilización de los recursos. Los procedimientos van a definir la secuencia de pasos que hay que realizar para completar una tarea. Los procesos se comportan de forma dinámica. Los procedimientos se comportan de forma estática. Los procesos están impulsados por la secuencia de un resultado y los procedimientos están impulsados por la finalización de una tarea. Los procesos se operan y gestionan mientras que los procedimientos se implementan. Y por último, los procesos se centran en la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas, mientras que los procedimientos se centran en el cumplimiento de las normas. O sea, ellos van a estar estrechamente relacionados, pero no son lo mismo, tienen enfoques, ¿verdad? Y llamémoslo así, coberturas, ¿verdad? Muchísimo más amplias unas que las otras. Otro concepto también que vale la pena por acá repasar es los productos. Los productos son el resultado de un proceso. Este resultado, ¿verdad?, de el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactuaron entre sí, las cuales transforman entradas en salidas. Y aplica para productos tangibles e intangibles. En las industrias, ¿verdad?, podemos encontrar empresas dedicadas a la confección o fabricación de productos tangibles, o sea, lo que se puede palpar. Una jeringa, un catéter, una mascarilla, eso es algo tangible. Pero también hay empresas que se dedican al ofrecimiento de productos llamados servicios, que son los intangibles.
Por ejemplo, dar soporte técnico en el uso de alguno de los dispositivos médicos, dar atención, garantizar la aplicación de garantías, etc. También tenemos el concepto de sistema. ¿Qué es esto? Bueno, y yo por ahí puse la imagen, ¿verdad?, de este cuerpo humano donde se representa el sistema circulatorio porque nos va a ayudar de referencia para entender igualmente esta palabra. El sistema entonces es una estructura organizada de procedimientos, procesos y de recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos. En pocas palabras, entonces, los sistemas son el conjunto de elementos interrelacionados entre sí para lograr un mismo objetivo. Y utilizando de referencia, ¿verdad?, esta figura humana, específicamente del sistema circulatorio, pues vamos a ver, ¿verdad?, que el sistema circulatorio contempla una serie de partes, áreas con diferentes características, diferentes ubicaciones y diferentes funciones. Pero todas estas tienen el mismo objetivo, tienen un objetivo en común, que es que la sangre llegue, ¿verdad?, a todas las partes y rincones de nuestro cuerpo, que el corazón esté bombeando y que todo esté en equilibrio perfecto. Entonces, bajo esa referencia, en adelante, cuando pensemos en el concepto de sistemas, tenemos que valorar todo lo que la empresa posee y que funciona con el objetivo de gestionar o de administrar algo. Si es un tema de calidad, si es un tema ambiental, si es un tema de riesgos. Entonces, todos los procedimientos, todos los procesos, todos los recursos que la empresa implementa para alguno de esos objetivos, ese conjunto se llama sistema. ¿Ok? Vamos teniendo claridad de los conceptos hasta acá, chicos, chicas, si me confirman. O si hay dudas, igualmente, si no es por micrófono, recordemos que por el chat. ¿Vamos bien? Ok, gracias, Jimena. Bien, gracias, Joel, José Carlos, excelente. Otro concepto también referente a todo lo que vamos a ver son las actividades. Las actividades son la suma de las tareas. Normalmente se van a agrupar en un procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades va a dar como resultado un subproceso o un proceso, que ya vimos lo que es. Normalmente se desarrolla en un departamento o función. Entonces, perfectamente puede ser que la empresa, ¿verdad?, en un área específica, supongamos que es el área de calidad, debe realizar una inspección en planta. La inspección es un proceso, ¿ok? Ahora, ¿qué implica o qué elementos o actividades hay dentro del proceso? Bueno, tendríamos que ir a verificar el procedimiento primero. El procedimiento me va a dar la suma ordenada de todas las actividades que hay que realizar. Primero, qué sé yo, tengo que realizar una ronda, ¿verdad?, por la planta, indagar a través de la observación, hacer entrevistas, verificar la lista de chequeo. Cada una de esas pautas son actividades. No se hacen al azar, sino que se hacen de acuerdo al procedimiento. Y el procedimiento viene a ser, llamémoslo así, o los procedimientos más bien vienen a ser como la columna vertebral de un proceso total. ¿Se entiende, chicos? Me indican si no queda clarito, ¿verdad? Porque no quiero como ir avanzando sin que confirmemos que se va entendiendo esto. Ok, gracias. Y por último, en temas de conceptos, bueno, creo que me quedan un par más. Proyecto. ¿Qué es un proyecto? Bueno, esto es una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo con un principio y un final claramente definido. La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos, ¿verdad?, versus el proyecto,
es que los proyectos no se repiten. De hecho, se dice, ¿verdad?, en la teoría, que ningún proyecto es igual a otro, todos son diferentes. Aquí podemos poner múltiples ejemplos, pero tal vez uno un poquillo más palpable. Supongamos que ustedes tienen por proyecto construir una casa. Así ustedes hagan ese proyecto, lo cumplan, o sea, hay una etapa de inicio y una etapa de final. Así ustedes dentro de un año quieran volver a construir otra casa, nunca va a ser el mismo proyecto. Así digan, vamos a usar los mismos planos. Nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque las condiciones del entorno, la economía, el tipo de terreno, todo eso va a variar. Por eso se dice que el proyecto nunca es igual a otro. Se pueden parecer, pero nunca van a ser similares. Entonces, ¿qué va a pasar con el proceso y el procedimiento? Vean la diferencia. Un proceso de, por ejemplo, chorrear un piso es el mismo, lo haga yo hoy, mañana o pasado. Un procedimiento, o sea, la suma de las actividades a realizar para completar ese proceso van a ser los mismos. Van a haber variaciones, pero eso va a hacer referencia al proyecto en su totalidad. También tenemos el concepto de indicador. Este es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. De hecho, en calidad, ¿verdad?, prácticamente todo se maneja por indicadores. Si no, no habría forma de saber si las cosas están caminando bien o no. El indicador generalmente me permite medir, ¿verdad?, cuál ha sido los resultados obtenidos, si están acorde a las estructuras o a las indicaciones preestablecidas. Por ejemplo, si hablamos de la medición de una pieza, ¿verdad? Si se había establecido, por ejemplo, que la pieza tenía que tener un grosor entre 0,5 y 0,95 milímetros, el indicador me va a permitir entonces utilizar esos rangos como referencia para saber si se está cumpliendo o no con lo establecido en papel, por así decirlo, versus lo que está ocurriendo en la práctica. Luego tenemos el tiempo de ciclo, por sus siglas TC. Este es un proceso productivo. En un proceso productivo se puede definir como el tiempo que transcurre entre la producción de dos unidades consecutivas, siempre que se trabaje unidad por unidad. Conceptualmente, el tiempo de ciclo está ligado al proceso y es un indicador de su rapidez. El tiempo de ciclo es un parámetro que tiene sentido solo en procesos cíclicos, o sea, repetitivos. Y luego tenemos el concepto de centro de trabajo, que es donde se desarrollan las actividades laborales. Así que un centro de trabajo puede ser un almacén, una fábrica, una sucursal bancaria, un mercado de abastos, aduanas, entre otros. Bien, vamos entonces entendiendo o repasando los conceptos anteriores. Vamos a empezar a detallar un poquito algunos elementos propios, ¿verdad?, del módulo. Vamos a ver lo que son o cuáles son los tipos de procesos que existen. Existen tres tipos: los procesos estratégicos, los operativos y los de soporte o también llamados de apoyo. Los procesos estratégicos son aquellos a través de los cuales las empresas desarrollan sus estrategias, así lo dice el nombre como tal, y define sus objetivos. Por ejemplo, el proceso de planificación presupuestaria o el proceso de diseño de un producto o servicio. Eso va a ser estratégico. El objetivo va a ser gestionar la estrategia, gestionar el mejoramiento y la normativa. En otras palabras, vamos a decir entonces que los procesos estratégicos están destinados a definir y a controlar las metas de la organización, sus políticas y estrategias. Los procesos operativos tienen como objetivo gestionar servicios financieros y promover y administrar proyectos de desarrollo. De hecho, la palabra en sí habla de operaciones. Entonces, el proceso operativo
permite generar un producto o servicio que se va a entregar a un cliente, aportando valor al cliente. Y por último, el proceso de soporte o también llamado de apoyo abarca actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos operativos, de ahí su nombre, o sea, el proceso de soporte lo que hace es darle apoyo a los procesos operativos. Entonces, en el caso de recursos humanos, ¿verdad? Que es un área o un departamento particular en todas las empresas o el departamento de informática, de TI, como le quieran llamar. Estos son departamentos que todos sus procesos van en función de dar soporte a otras áreas. ¿A cuáles áreas? A las operativas. Entonces, estos procesos, los tres, están presentes en todas las empresas. Lo que pasa es que se desarrollan o se implementan en diferentes niveles empresariales, ¿verdad? Los estratégicos generalmente pueden ir enfocados en temas de mercadeo, en temas de financiamiento, porque eso es estratégico. En el caso de los procesos operativos, van a hacer referencia a todo lo que se realiza en el departamento de calidad, en el departamento de producción y el de apoyo, como le acabo de decir, puede ser recursos humanos o los procesos que hace recursos humanos o TI, ¿verdad? Por ejemplo. El objetivo de estos procesos de soporte son gestionar la información financiera, administrar potencial humano, administrar recurso tecnológico y también dar apoyo al departamento de calidad. En este esquema entonces viene en forma resumida, ¿verdad? Cómo es que interactúan los tres procesos. Vemos al lado izquierdo de la imagen el cliente, porque el cliente obviamente va a ser el mecanismo, ¿verdad? Inicial por el que se van a dar los procesos en sí. Y vemos que ahí interviene la sociedad, los accionistas, recursos humanos, proveedores, y el cliente siempre va a estar presente tanto al inicio como al final de todos los procesos. Luego tenemos los procesos continuos. Estos son un tipo de proceso en el cual la conversión o la transformación de factores en productos se realiza en un flujo ininterrumpido en el tiempo, de ahí el nombre, continuo, o sea, nunca se interrumpe. Las paradas en estos procesos son muy costosas. ¿Por qué? Por ejemplo, podríamos estar pensando ahora que un horno, ¿verdad? Haya que apagarlo para darle mantenimiento. ¿Cuánto puede tardar, ¿verdad? En volver a agarrar, como dicen, fuego, calor el horno. Entonces, esos tiempos muertos son muy costosos. También se incluyen los procesos productivos masivos de fabricación en línea. Las exigencias de continuidad no son tanto de carácter técnico como de carácter económico. Entonces, conociendo un poco al respecto de los procesos en sí, ¿verdad? Su concepto, qué es lo que implican y los tipos que hay, ¿por qué o qué beneficios tienen ellos para las organizaciones? Bueno, por lo menos podríamos categorizar 6 beneficios. Para los accionistas, estos ofrecen mayor productividad, costo, rentabilidad y crecimiento. Para los proveedores, representan alianzas estratégicas y calidad concertada. Para los clientes, garantizan calidad, fidelidad y satisfacción. Para la sociedad, respeto al medio ambiente, el impacto para la sociedad y la imagen corporativa. Para los competidores, innovación y desarrollo, imagen de marca, posicionamiento. Y para el personal, seguridad laboral, desarrollo personal, profesional y satisfacción. Así que los procedimientos, vistos desde los más sencillos hasta los más complejos, generan un impacto directo o indirecto para todos estos 6 grandes actores que tienen todas las organizaciones. De manera que los procesos son necesarios, son, llamémoslo así, la máquina, ¿verdad?, que mueve a las empresas. Luego tenemos el concepto de línea de ensamblaje. Este es un método de manufactura lineal en el cual un objeto en producción
pasa por diferentes estaciones de trabajo hasta que esté completado. En un sentido general, el término línea de ensamble se refiere al ensamble progresivo enlazado por algún dispositivo de manejo de materiales, como puede ser bandas transportadoras, correas sin fin o grúas aéreas, entre otros. La gama de productos parcial o totalmente ensamblados sobre las líneas incluyen juguetes, herramientas de autos, aviones, ropa y una gran variedad de artículos electrónicos. Se puede decir que prácticamente cualquier producto que tenga múltiples partes que produzcan en grandes cantidades utilizan la línea de ensamble, ya que constituye una importante tecnología y un buen manejo, por supuesto, de los recursos, llámese personal, máquinas, tiempo. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? Ok, vamos bien, entonces, excelente. Vamos a entrar ahora pues al tema, un tema súper interesante que es el que nos va a acompañar por el resto de la clase de hoy, que son las celdas de manufactura. No sé si alguien alguna vez habrá escuchado el término, pero vamos a ver que es súper interesante este temita. Bueno, las celdas, ¿qué entendemos por celda, verdad? Hay un poquito alusivo esa imagen que tenemos en pantalla, unos rectángulos, ¿verdad? O sea, es un espacio definido eh, donde pues se puede colocar en este ejemplo procesos o bien actividades. Las celdas de manufactura son un conjunto de sistemas organizados de producción en los que se van a agrupar, esa es una palabra clave, máquinas, herramientas y operarios para fabricar componentes o productos de manera eficiente. Su diseño se basa en la integración de procesos complementarios dentro de un espacio delimitado, otra palabra clave, optimizando el flujo de trabajo y reduciendo tiempos de traslado y de espera. Y quiero que abran su imaginación, porque voy a intentar pues darles o describirles una situación y quiero que la imaginen. Supongan que ustedes van a abrirse un restaurante, ¿verdad? Es más, para no hacerlo tan grande, pensemos en una soda. Y en esa soda tenemos un menú amplio. Vamos a vender platillos típicos, comida rápida. Y resulta que no tenemos ninguna experiencia, ¿verdad? En lo que es el manejo de un local, ¿verdad? De comida. ¿Ustedes creen que sería sensato que tengamos dispersos por todo el espacio los diferentes instrumentos, herramientas, máquinas, alimentos? O sea, que entremos y que por todo lado esté de todo revuelto. ¿Sería eso sensato? Si me pueden confirmar o negar, se los agradezco. ¿Necesito yo tener una maestría para dar respuesta a esa pregunta? ¿Me pueden confirmar a través del chat, tal vez, por favor, algunos? Ah, ¿están por ahí, chiquillos? Profe, ¿la puedo volver a repetir? Sí, claro. Bajo esa situación hipotética, ¿verdad? De que tenemos una soda, un restaurantito, no tenemos experiencia, no tenemos conocimiento, sería sensato que nosotros tengamos disperso por todo el local herramientas, máquinas, comida, todo revuelto. Sería sensato hacerlo. Yo creo que no. Ujú. Ok, Jimena dice que no, tampoco. ¿Ok? ¿Ustedes creen que ocuparía yo tener una super maestría, un super doctorado para llegar a la conclusión de decir eso? Yo creo que hay cosillas, ¿verdad?, que son muy básicas. Y un tema, lo que es el orden. Generalmente usted va a cualquier local, por más pequeñito que sea, si tienen una buena noción, ¿verdad?, de la gestión de los recursos, casi siempre todo está ubicado en un lugar específico, ¿verdad? Va a haber un área de cocina, un área de congelados, un área de alimentos perecederos, un área de alimentos enlatados, un área donde vamos a encontrar todos los instrumentos de cocina, la parte donde se van a tener todo lo que son platos, vasos,
y también el área donde va a llegar el cliente, se va a sentar, se le va a servir la comida, el área de cajas, o sea, todo va a estar en un lugar específico asignado, porque son formas claras y ordenadas de trabajar. Imagínense lo que es que si tuviéramos todo revuelto, cuando alguien ocupe la sal, hay que andar buscándola para ver dónde está, si tal vez la sal estará a la par de la caja de, de donde se cobra, o será que la sal está en el baño, no tendría sentido. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? ¿Verdad? Un poquillo ahí, este, muy práctico, porque las celdas de manufactura me van a permitir, o son un mecanismo más bien, para que se estructure o se defina una forma eficiente de trabajar. Y de hecho, más adelantito vamos a ver los tipos de celdas de manufactura. Entonces, si ustedes ven esta imagen que está por acá, ¿verdad? Que algunas celdas o recuadros tienen texto, dice, por ejemplo, familia de productos fabricada en una celda. En otra celda tenemos todas las operaciones, se completan dentro de esta otra. En otra celda tenemos con máquinas ubicadas cerca una de otras. En otra dice equipo de operarios polifuncionales y dedicados. En otra dice entrenados para llevar a cabo varias tareas en la celda y otros dice responsables para el desempeño de ella. O sea, de alguna manera, la idea de las celdas de manufactura son la manera en que se puede diseñar la dinámica en la que se va a manufacturar. No todos los productos se pueden fabricar de la misma manera. No es lo mismo que estemos hablando de fabricar un carro, un avión, a que estemos hablando, por ejemplo, de fabricar una camiseta. Entonces son diferentes formas de manufactura y para cada tipo de artículo, por sus particularidades, sus características, hay que establecer un diseño de manufactura. A eso se le llama celdas de manufactura. Y en industria médica, las celdas de manufactura, adicionalmente, hay que sumarle, deben cumplir con requisitos como las buenas prácticas de manufactura, la trazabilidad, el control de la contaminación, la alta precisión y repetibilidad y la validación de procesos. Entonces, para los que han tenido experiencia o tienen experiencia en industria médica, cuando ustedes ingresan a planta, presten atención. Las mesas, las sillas, las máquinas no están puestas ahí al azar, a lo que se le antojó a alguien. Están dispuestas por un motivo o por una razón que tiene un fundamento, una base, para que sea más eficiente el flujo del recurso, para que haya más rapidez, para que haya más orden, para que haya más control o para que haya menos contaminación. Entonces, esto es a lo que se llama celdas de manufactura. Y para ahondar un poquito más, en la actualidad, ¿verdad? Es común encontrar compañías que posean un nivel elevado de automatización, usando celdas de manufactura en los procesos de elaboración. Así es posible lograr altos niveles de eficiencia en el proceso industrial, preservar estándares superiores de calidad y llevar a cabo rápidamente las modificaciones que amerite los procedimientos productivos con el objetivo de adaptarse a las necesidades del mercado. Este enfoque busca mejorar la generación de valor, minimizar desperdicios y aumentar la flexibilidad en la producción, adaptándose rápidamente a cambios en la demanda o en los requerimientos del artículo. Implementar celdas de manufactura adecuadas puede representar una ventaja competitiva fundamental para las compañías al mejorar la eficiencia operativa y la calidad del producto. Las celdas de manufactura son importantes porque organizan la producción de forma eficiente, controlada y flexible, integrando personas, máquinas y procesos para fabricar productos con mejor calidad y menor desperdicio. Así que son un mecanismo, ¿verdad?, de manufacturar sumamente importante. Vamos a ver algunos ejemplos de celdas de manufactura y aquí pues yo traje digamos que áreas o tres tipos de economías donde puede aplicarse las celdas de manufactura. Obviamente la primera que tenemos ahí, la de nuestro interés, industria médica.
Las celdas de manufactura son implementadas en la industria sanitaria para producir dispositivos médicos como implantes y prótesis. Un ejemplo es la celda de fabricación aditiva de prótesis, donde se utilizan técnicas de impresión en 3D para crear prótesis personalizadas a partir de materiales biocompatibles. También tenemos la industria electrónica. En esta industria, las celdas de manufactura se utilizan para producir dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, computadoras y televisores. A modo de ilustración, la celda de ensamblaje de placas de circuito impreso, donde se realizan procedimientos como el montaje de componentes electrónicos en una placa. Y por último, la industria alimentaria. En este sector, las celdas de manufactura se utilizan para generar productos alimenticios como galletas, chocolates, dulces. Como referencia vale la pena mencionar la celda de moldeo de chocolate, donde se realizan procesos como la fundición y el moldeado de chocolates. Espero no antojar a nadie ahorita, pero ni modo. ¿Cuáles son los pasos para diseñar una celda de manufactura? Hago aquí una salvedad. Aquí tenemos 4 pasos, pero estos pasos son muy globales, porque nada más habla de, perdón, de seleccionar los productos, de diseñar el proceso, diseñar la infraestructura y diseñar la celda de trabajo. Esto es muy, muy general. Sin embargo, pues tenemos que ofrecer esta lista de pasos generales. En las siguientes diapositivas vamos a ver a detalle todos los pasos para celdas, porque no son solamente 4 simples pasitos, es mucho más complejo que esto. Y vamos a verlos a continuación, de hecho son 11 pasos. Los pasos para diseñar una celda de manufactura se siguen de manera lógica para asegurar eficiencia, calidad y seguridad. Y cuando hablamos de lógica, pensemos en lo siguiente. Cuando nosotros estamos pensando tal vez, y qué pena poner de ejemplo alimentos, que queremos, qué sé yo, hacer un pinto, un gallo pinto. ¿Quién se va a poner a servir, por ejemplo, los frijoles en un plato? Y luego se va a ir al sartén, ¿verdad? A poner la salsa Lizano. Eso no tiene lógica. Hay una secuencia lógica de pasos para hacer un gallo pinto. Y para todos los procedimientos en industria médica también hay una secuencia lógica de pasos. ¿Y para qué es o para qué se maneja así? Para que haya forma de garantizar eficiencia, calidad y seguridad. Entonces, el primer paso para el diseño de celdas de manufactura es definir el objeto de la celda. Por ejemplo, hay que establecer o conocer cuál es el tipo de producto o familia de productos que se va a manufacturar, cuál es el volumen de producción que se espera y cuál es el nivel de flexibilidad que se requiere. No es lo mismo que estemos hablando de que vayamos a producir un lote de 2 millones de procesadores teniendo cierta cantidad de metros cuadrados disponibles a que solamente haya que hacer un lote de 50 unidades específicas, donde más bien sobra el espacio. Paso 2, identificar la familia de productos. Aquí hay que analizar similitudes entre diseño, material y procesos de manufactura. También hay que usar técnicas para clasificar y codificar las piezas o bien analizar las rutas que hay que tomar para poder eh, identificarlas como tal. Paso 3, determinar las operaciones necesarias. Hay que hacer una lista de todas las operaciones que se requieren para hacer la fabricación del producto, desde el maquinado, el ensamblaje, la inspección, etc. Definir la secuencia de los procesos. Paso 4, seleccionar las máquinas y los equipos. Hay que elegir máquinas, herramientas y dispositivos adecuados. Hay que considerar la capacidad que tiene la planta, la precisión que se requiere, el nivel de automatización que hay. Paso 5, diseñar la distribución de la celda. Aquí hay que ubicar máquinas de acuerdo al flujo del proceso. Si por ejemplo tenemos que hacer una adaptación de una pieza y la pieza hay que cortarla, luego, no, perdón, hay que medirla, después se corta, luego se vuelve a medir y después se lija, por decirles algo,
En ese orden, en esa secuencia lógica, habría que colocar las máquinas que van a hacer cada uno de esos pasos. Diseños comunes de las celdas de manufactura, el diseño de U, de L, de línea recta o circular. Nosotros vamos a conocer estos en un momentito. Minimizar recorridos y tiempos muertos. No tiene ningún sentido que si yo voy a hacer, por ejemplo, 2 pasos, ¿verdad? Voy a usar 2 máquinas. Una máquina que es para hacer un trazo y otra máquina que es para cortar. Y resulta que yo vengo y hago o utilizo la primera máquina de trazo y después tenga que desplazarme al otro extremo de la planta para ir a cortar. Eso no tiene sentido. O sea, dentro de estas celdas de manufactura hay que considerar la ubicación estratégica, donde haya un menor recorrido, porque el recorrido consume tiempo. Inclusive, para ir más allá, ¿verdad? De esto, hasta hay que valorar la cantidad de movimientos que hace un operario. Y aquí, si queremos sumar más, hasta hay que valorar el tema de salud ocupacional, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros puntos. Paso 6, asignar personal y balancear la carga de trabajo. O sea, hay que definir el número de operarios que se ocupa, balancear los tiempos de operación para evitar cuellos de botella, considerar la polivalencia del operador. Paso 5, definir el flujo de materiales. Hay que ver cuáles son las entradas de materia prima necesarias, los movimientos internos entre estaciones, la salida de producto terminado y la forma en que se puedan reducir los inventarios en proceso. Paso 8, incorporar aspectos de calidad, como cuáles, puntos de inspección, sistemas de Poca-Yoke, por ejemplo, a prueba de errores y estándares de trabajo. Paso 9, evaluar la ergonomía y la seguridad, lo que les decía. Aquí hay que ver las posturas de trabajo adecuadas, señalización y protección, cumplimiento de normas de seguridad. Paso 10, simular y validar la celda. Probar el diseño antes de implementarlo, ajustar tiempos, layouts y recursos. Y por último, implementar y mejorar continuamente. Poner en marcha la celda, medir indicadores de productividad, de calidad o de tiempo y aplicar la mejora continua, el Kaizen o Kaizen como quieran decirle. Estos son los 11 pasos que habría que tomar en consideración para poder diseñar una celda de manufactura. Y dicho eso, veamos ejemplos concretos en industria médica. Vean, aquí tenemos una celda de manufactura de catéteres médicos. Déjenme ampliar. Aquí, ¿verdad? El objetivo entonces específico va a ser fabricar catéteres estériles, flexibles y seguros para el uso hospitalario. Los equipos que se van a ocupar para esto es la extrusora de tubos médicos, la máquina de corte automática, la estación de ensamble semiautomática, el sistema de inspección óptico y la cámara de esterilización. ¿Cuánto personal? Dice aquí, 2 operadores capacitados en sala limpia y un inspector de calidad. El layout o el diseño, se recomienda usar un diseño en forma de U, ahorita vamos a ver qué es eso, para minimizar la contaminación y el recorrido. Control de calidad, hay que hacer pruebas de flujo, inspección de punta, control de diámetro y trazabilidad por lote. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de celda de manufactura que se llama forma de U? Alta repetitividad, reducción de defectos y el cumplimiento de la ISO 13485, así como de las BPM. Y por aquí tenemos un pequeño como flujo o diagrama, ¿verdad? De cuál sería el paso a paso. Por ejemplo, dice la entrada de materia prima. Específicamente aquí se menciona polímero grado médico, la extrusión del tubo de catéter, luego viene el corte y el formado de punta, luego viene el ensamble de conector más aguja, la inspección visual y dimensional, la esterilización y finalmente el empaque estéril. O sea, todos esos o cada uno de estos recuadros representan procesos. Y cada uno de ellos, ¿verdad? Obviamente está colocado de acuerdo a una secuencia lógica de
de fabricación del producto, específicamente en este caso del catéter. Veamos otro ejemplo. Aquí es una celda de manufactura para equipo quirúrgico. Dice que es de acero inoxidable. El objetivo en este caso es fabricar instrumento quirúrgico reutilizable con alta precisión y resistencia. ¿Qué equipos se necesitan? Una cortadora de barras, un CNC de alta precisión, una pulidora automática, una estación de ensamble manual y autoclave. ¿Cuánto personal? 3 operadores y un técnico de calidad. El layout o el diseño propuesto es una celda mixta, o sea, que sea manual y automatizada. El control de calidad que se va a requerir es una medición dimensional, pruebas de apertura y cierre, inspección visual y certificación del acero. Beneficios de este tipo de celda: una alta calidad, durabilidad, menor retrabajo y un flujo continuo. Y prácticamente, bueno, aquí igualmente vemos el diagrama, ¿verdad?, del proceso sugerido. Ahora, si me dicen, profe, pero eso no es lo mismo, no, no es lo mismo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? En el caso del catéter, aquí se puede utilizar un tipo de celda de manufactura por familia y el nivel de automatización en este caso es alto. Mientras que en el equipo quirúrgico se puede utilizar un tipo de celda mixta, que ya los vamos a conocer, y el nivel de automatización es media. Y por acá, ¿verdad?, que es lo interesante, me parece a mí, de toda la clase, o lo más interesante, es ver los tipos de celdas de manufactura que hay. Este es el último tema que vemos por esta noche. Hay diferentes formas de, llamémoslo así, de distribuir o de colocar el proceso de manufactura. Y tenemos, por ejemplo, las celdas de manufactura por producto, que también se le puede llamar por flujo o lineal o línea. También está por proceso, por familia de dispositivo, en forma de U, circular, flexible, escalera, de una sola máquina o robotizada. En industria médica, ¿verdad?, las celdas de manufactura se van a seleccionar no solo por la eficiencia que éstas generan, sino también por la calidad, la seguridad que ofrece al paciente y por el cumplimiento normativo. Entonces, empecemos para conocer o entender mejor qué es esto de las celdas de manufactura. Bueno, perdón, aquí hay un cuadrito, ¿verdad?, de comparación de las diferentes celdas de manufactura enfocada a industria médica. Esta me la voy a brincar, voy a pasar de una vez a ir explicando cada uno de los tipos. Ok, permítame un momentito. Ok, la primera celda de manufactura por producto, por flujo o por línea, como quieran llamarle. Esto funcionaría o sería una buena alternativa si la producción estandarizada es de un solo dispositivo médico. Aquí las estaciones de trabajo se van a organizar siguiendo exactamente el flujo de fabricación de ese dispositivo médico específico. Es ideal para productos de alto volumen y bajo cambio de diseño. Aquí las máquinas y el almacenamiento en línea son clave. Ejemplo, puede hacer que la producción de jeringas desechables o catéteres estándares, ¿verdad?, sea un buen caso para aplicar este tipo de celda. Las ventajas de esta celda es que se da un flujo controlado, es de fácil validación y hay un menor riesgo de contaminación cruzada porque va transcurriendo, ¿verdad?, de forma lineal, como se observa ahí en los diagramas o imágenes que están en pantalla. Y la misma palabra pues nos da esa clave de cómo se puede observar, ¿verdad? En una planta entonces van a colocar en forma lineal los diferentes puestos con los diferentes operarios que van a participar de ese proceso. Luego tenemos las celdas de manufactura por proceso. Aquí es funcional cuando se da la agrupación por tipo de operación médica. Las máquinas se van a agrupar según el tipo de proceso, no por producto, como pasaba en el anterior. Se puede utilizar en la fabricación de componentes médicos variados o en áreas de prototipado. Ejemplo,
en talleres de máquinas para implantes, instrumental quirúrgico o componentes ortopédicos. Las ventajas de ese tipo de celda es de alta flexibilidad, adecuado para lotes pequeños y para mayor control requerido en temas de trazabilidad. Luego tenemos las celdas de manufactura por familia de dispositivos. Estas son las más utilizadas en dispositivos médicos. Funciona para familias de dispositivos médicos similares en geometría, materia o en proceso. Y es muy común en plantas certificadas con ISO 13485. Se puede dar, por ejemplo, cuando se van a fabricar implantes ortopédicos, por ejemplo, tornillos óseos, placas, clavos. Ventajas: ofrece un balance entre la eficiencia y la flexibilidad, facilita la validación y la documentación y reduce la contaminación cruzada. Luego tenemos las celdas de manufactura en forma de U, como se ve en la imagen. Esta es óptima para el control humano y la esterilidad. Tienen una forma, una disposición de U, como se ve en la imagen, que permite que uno o dos operadores controlen toda la celda. En industria médica es ideal para ensamble manual bajo ambiente controlado. Ejemplos: ensambles de kits quirúrgicos, de dispositivos diagnósticos o de componentes de equipos médicos. Ventajas: hay una menor manipulación, mejor control visual y cumple con requisitos de sala limpia. Luego tenemos la celda de manufactura circular, que viene siendo como prima de la anterior. Aquí las estaciones se colocan formando un círculo, permitiendo un flujo continuo y una supervisión central. Aplica para procesos con alta interacción operario-máquina en sala limpia. Ejemplo: el ensamble de dispositivos de diagnóstico, y como les decía, es una variable ergonómica de las celdas en U que acabamos de ver. Luego tenemos la celda de manufactura flexible. Esta es excelente para la alta tecnología en dispositivos médicos muy complejos. Esta celda automatizada produce diferentes dispositivos médicos sin cambiar mayores setups o configuraciones, o sea, no hay que tocar nada, prácticamente todo se mantiene con la misma configuración. Consiste de 2 o 3 estaciones de trabajo, además de una parte de sistema de manejo. Es flexible porque es capaz de procesar varios productos y cantidades de producción que pueden ser ajustadas en respuesta a los comportamientos de la demanda. En industria médica aplicaría, por ejemplo, para la producción de dispositivos personalizados o para series cortas. Ejemplo: las carcasas de equipos médicos o implantes personalizados. Las ventajas: una alta precisión, menor error humano y es ideal para personalización médica. La séptima tipo de celda de manufactura es en escalera. Aquí la configuración es escalonada, donde el flujo avanza con desplazamiento lateral progresivo. Para industria médica funciona en procesos con equipos grandes o restricciones de sala limpia. Ejemplo: la producción de bolsas intravenosas o de dispositivos voluminosos. Ventajas: facilita la ampliación y las reducciones de cruce de flujo. A veces, ¿verdad? En una misma sala, llamémoslo así, abierta, ¿verdad? No pueden estar generándose todos los procesos, sino que están totalmente aisladas las diferentes áreas. A eso se le llama escalera. Y luego tenemos las celdas de una sola máquina. Están formadas, como dice la palabra, por una sola máquina, diseñada para un proceso crítico o altamente especializado, combinada con un sistema de almacenamiento, comúnmente conocida por sus siglas CNC, que ya vamos a ver. En industria médica aplica para procesos que requieran validación estricta o aislamiento. Ejemplo: corte de láser de stents, rectificado de implantes dentales. O sea, son situaciones o actividades tan estrictas en diseño que esto tiene que hacerlo una máquina y solamente va a dedicarse a hacer esa función.
Ventajas, un fácil control y validación y hay un flujo limitado. Y luego tenemos las celdas de manufactura robotizada. Aquí se da una automatización crítica para calidad médica. Y obviamente este uso o el uso de estas celdas es cuando hay robots industriales que van a realizar procesos repetitivos o críticos. En industria médica aplica para procesos que requieran consistencia extrema. Ejemplo, la soldadura láser de dispositivos implantables, la manipulación en salas limpias de la ISO 7 o la ISO 5. Ventajas, la reducción del contacto humano, hay una alta repetibilidad y es ideal para ambientes estériles. Y por si acaso me dicen, profe, ¿no son lo mismo las últimas dos? No, no son lo mismo. Aquí tengo la aclaración, ¿verdad? Cuando hablamos de las celdas de control numérico por computadora, no es lo mismo que las celdas de manufactura robotizada. Aquí no sé qué me pasó, no me apareció como un recuadro, pero bueno, les decía, ¿verdad? Que CNC hace referencia precisamente a control numérico computarizado. Y este es un sistema de control que gobierna una máquina o herramientas mediante un programa. Controla movimientos, velocidades, herramientas y trayectorias. Una máquina CNC puede trabajar sola, no necesita robots. Ejemplos de estas máquinas, el torno, fresadora o centro de maquinado. En industria médica, por ejemplo, esto aplica para el maquinado de tornillos óseos, la fabricación de implantes dentales o las carcasas de equipos médicos. ¿Qué pasa con la manufactura robótica? Que es lo que tenemos aquí a la derecha. Ahora tal vez voy a ajustar el tamaño de este texto que me quedó muy chiquitillo. En el caso del robótico, pues como lo dice el término, ¿verdad? Es una manufactura robotizada, donde está completamente constituida por uno o más robots industriales que realizan tareas como la carga y descarga, soldadura, ensamble, inspección, manipulación en sala limpia. ¿Puede incluirse máquinas CNC? Sí, pero no es obligatorio. El robot es el elemento central, no el control de la máquina. Ejemplo en industria médica, los robots de cargado de implantes en un centro CNC, el robot soldando un láser de dispositivos implantables o un robot manipulando un producto estéril. Esta es una pequeña comparación resumen, entonces, para que quede todavía más clarita la diferencia de las últimas dos celdas, la que es CNC versus la robotizada, ¿verdad? En el caso de la CNC, entonces vamos a decir que es un sistema de control y la robotizada es un sistema de producción. La CNC se materializa o es una máquina individual, mientras que la robotizada es un conjunto de equipos. ¿La CNC incluye robots? No. ¿La robotizada? Sí. La CNC como tal, pues obviamente es un centro numérico computarizado y la celda robotizada tiene muchas o puede contener esta CNC. Y por último, la CNC tiene una automatización parcial, mientras que la robótica es alta o total, es su esencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos y muchachas? No sé si queda claro lo que significa entonces las celdas de manufactura, o sea, es la disposición o la forma en que se colocan los puestos, los equipos, las máquinas, los operarios para poder hacer una manufactura, una transformación, ¿verdad? De la materia prima. Y como lo hemos visto, dependiendo del tipo de producto, dependiendo de las características, inclusive hasta de la planta, ¿verdad? O del objetivo que se persiga, así se tiene que elegir el diseño o la colocación de estos puestos. Van a haber puestos que son solamente máquinas, como lo acabamos de ver, o solamente robots. Van a haber puestos que son mixtos, los flexibles, o sea que hay personas y hay máquinas, o hay personas y hay robots, y van a haber otras donde son solamente personas. ¿Preguntas?
¿Queda claro, Jimena, Inder? Si me confirman, por favor, o si hay alguna preguntita. Ok, gracias, Inder, gracias, Jimena, excelente. Bien, y como vemos ahí en pantalla, también el examen ya está disponible. Cierra de hoy en 8, si Dios lo permite, a las 12 mediodía. Ahí pues, como siempre, hacerlo con mucha cautela. Y pues de mucho ánimo, muchachos y muchachas, a ponerle bastantes ganas porque ya queda poquitico para terminar este proceso, ¿verdad? Los últimos dos módulos a veces como que los chiquillos dicen, uy, qué cansado, aunque ya falta poquito, pero qué cansado, no importa, pongámosle bastante esfuerzo, dedicación e interés para que en poco tiempo, pues Dios mediante tengan en su poder ese certificado, ¿verdad? Que yo sé que les va a servir un montón a nivel laboral. De mi parte sería todo por hoy, agradecerles el tiempito, saludos a los que ven la grabación posteriormente y nos estaríamos viendo de hoy en 8 si Dios lo permite. Que tengan buenas noches.